¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Como tú, mi Jesús. Oh Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo, mi amado Salvador, y Cristo, yo te amo. Eres el primer lugar. Donde estuviera, si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo, y no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo. En mi vida no hay nadie como
Jesús. Entendemos, Señor, que no hay nadie como tú. Que no importa, Señor, lo que este mundo tenga que ofrecer, nada se puede comparar, Señor, a tu gran amor, a ese sacrificio, Señor, tan hermoso, Señor, que tú hiciste por nosotros en esa cruz, donde diste tu vida, Señor, por nosotros. Y hoy, Señor, por ese sacrificio tenemos la libertad de poder levantar nuestras manos ante ti y poder cantar y decir que no hay nadie como tú, Señor. Tan precioso, tan bello, tan hermoso como tú, Jesús. Oh, no lo hay, Señor. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. No lo hay. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, mi dulce Jesús, su nombre es Jesús. Mi amado, mi amado, precioso Jesús. No lo hay, no lo hay. Jesús, precioso Jesús, mi amado entre Dios mío. Qué hermoso Jesús. No lo hay. Oh, Jesús, mi amado Jesús, el anhelado de mi ser, Rey de reyes, Señor de señores. Hoy reinas en nuestras vidas. Te damos el primer lugar. Te damos el primer lugar. Volvemos, Señor, al principio, donde solo, Señor, era tú y yo, donde no existía nada más, sino que tu presencia en mi vida. Oh, volvemos, Señor, a ese lugar donde todo, Señor, que importaba era tú, era tu presencia. Oh, volvemos, Señor, una vez más. Llévame allá, Señor. Oh,
ese precioso lugar, lo anhelo, donde nada importa sino tú. Ese es nuestro deseo, donde solo éramos tú y yo, solo tú y yo, Jesús. Queremos volver a ese primer amor, ese primer amor, ese real amor, Jesús. que solo tú Su puedes nombre es dar. Jesús, precioso Jesús. No lo hay, no hay otro Jesús, precioso Jesús, hermoso Jesús. Oh. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Iniciamos un nuevo viaje, un nuevo recorrido, esta vez a través del curso Claves para interpretar fielmente la palabra de Dios. Nuestro hermano Jim Panagio ya está listo para ayudarnos en este recorrido. Y hoy tocaremos el tema en esta primera sesión: ¿por qué es importante estudiar? ¿Por qué es importante entender la interpretación bíblica? Buenos días, mi nombre es Jim Panagio. Yo soy misionero con la misión Reach Global, una misión de la Iglesia Evangélica Libre. Y yo tengo el privilegio a través de este video de enseñarles un nuevo curso. El curso se llama Claves para interpretar fielmente la palabra de Dios. Lo que proponemos compartir a través de este video son los principios básicos que nos pueden guiar en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que este tema es un tema básico. Un tema que cada cristiano y especialmente cada líder dentro de la iglesia debe manejar. Pero quizás varios de ustedes siendo líderes ya podrían preguntar, ¿por qué yo necesito aprender esta materia? Yo ya lo sé. Tengo años metido en esta tarea. Bueno, me imagino que es verdad. Estás profundamente metido en este tema de interpretar y enseñar y predicar la palabra de Dios todos los días. Es justamente por eso que este tema es bastante relevante. Quizás yo diría el tema más relevante que cualquier otro tema para los líderes de la iglesia en la actualidad. Yo sé que no todos van a ser convencidos por ese argumento. Entonces, quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la interpretación bíblica? O más al grano, ¿por qué es importante entender la hermenéutica bíblica? Bueno, en primer lugar, la hermenéutica simplemente se refiere a los principios que guían una interpretación de la Biblia. Los principios que guían una interpretación de la Biblia. ¿Por qué entonces es necesario aprender esos principios? O sea, aprender la hermenéutica. ¿Acaso no es suficiente tener el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Acaso no nos han enseñado que una de las características de la Biblia es su claridad? ¿Que la Biblia es entendible para todos los cristianos? Entonces, ¿qué más necesito? El Espíritu me va a guiar a la verdad, por lo tanto, no necesito la hermenéutica. Así piensan muchos cristianos. Pero la verdad es que aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque la Biblia se caracteriza por su claridad, todavía es necesario interpretarla. La evidencia de esto se ve claramente, por ejemplo, cuando vemos a dos cristianos llenos del Espíritu, los dos, sinceros en su fe.
sinceros en sus deseos de conocer y obedecer a Dios, en desacuerdo sobre la interpretación de un texto bíblico. En esos casos parece que o el Espíritu Santo está confundido o que alguien se ha equivocado en su interpretación. Entonces, vamos a hablar más adelante de algunos obstáculos en el proceso de la interpretación que están detrás de estas discrepancias. Pero por ahora, tenemos que reconocer que la interpretación de la Biblia es necesaria. Quizás no estás convencido todavía. Todavía tienes preguntas. Quizás la pregunta por qué es importante estudiar la interpretación bíblica para un cristiano en la iglesia. Hay una variedad de razones. Brevemente, voy a compartir 3 razones. 3 razones por qué es importante estudiar la hermenéutica bíblica. Número 1. Es importante porque todos nosotros ya tenemos un método de interpretación que usamos cada vez que estudiamos la Biblia. Todos los días estamos interpretando cosas. Interpretamos comunicación verbal cuando estamos en medio de una conversación. Interpretamos señales en la calle cuando nos movilizamos en el transporte público o en nuestro carro. Interpretamos las instrucciones de nuestro jefe en el trabajo o de nuestro profesor en la universidad. El trabajo de interpretación es algo tan natural que respirar. Siempre lo estamos haciendo. Es más, todos tenemos un método de interpretación que usamos cada vez que estudiamos la Biblia. Cada vez que abrimos el libro y empezamos a leer, nuestro sistema de interpretación comienza a funcionar. O sea, ya usamos la hermenéutica. Porque la hermenéutica simplemente se trata de ciertos principios que guían cómo leemos y cómo entendemos lo que estamos leyendo. Todos lo hacemos siempre. La pregunta importante ¿es nuestro método de interpretación un método correcto? ¿Es nuestra hermenéutica una hermenéutica que se ajusta a la verdad? ¿O es una hermenéutica subjetiva y por lo tanto deficiente? Cuando tú hablas con un hermano pentecostal o un hermano antipentecostal, cuando tú discutes con un testigo de Jehová o cuando tú compartes con un católico, todos tienen su método de interpretar la Biblia. Y es ese método que determina las conclusiones que ellos sacan de sus Biblias. Hermanos, pero es igual con cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos un sistema de interpretación que utilizamos cada vez que leemos un texto. El problema es que no nos damos cuenta de ese sistema por lo general. Yo me acuerdo una vez, estaba en la Sierra de Perú, conversando en un paradero de bus con un testigo de Jehová. Un hombre de edad ya un poco ancianito. Él sabía mucho sobre lo que él creía y él discutía sus puntos con mucha convicción conmigo. Pero cuando yo le pregunté, Señor, ¿cuáles son los principios de interpretación que guían su estudio de la Biblia? Él no sabía qué contestar. Él tenía principios muy claros. Eso yo podía ver por las conclusiones que él sacaba, pero él no los entendía. Él nunca había pensado en el tema de la hermenéutica, de los principios que estaban guiando su interpretación. Y él daba por hecho que su manera de interpretar era la correcta. Pero yo podía ver un montón de huecos y contradicciones en todo lo que él decía. O sea, él tenía una hermenéutica, solo que él no se daba cuenta. Y es igual con todos nosotros. Por ende, necesitamos estudiar la hermenéutica para ayudarnos a leer el texto sagrado correctamente y para corregir la hermenéutica, los principios de interpretación que ya usamos. Segundo, si ya tengo una forma de interpretar la Biblia, pero mi forma está errada,
yo voy a tener creencias y prácticas erradas también. Es decir, mi sistema de interpretación afecta mi doctrina y mi doctrina afecta mi práctica. Si estoy equivocado en el proceso de leer y de interpretar la Biblia, entonces voy a estar equivocado en entender, en aplicar y enseñar la Biblia también. Se ve este fenómeno en las mismas páginas de la Biblia. Por ejemplo, miren lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, 15 a 16. Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Amén, Señor. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice Pedro que hay personas que han torcido las escrituras y esto los ha llevado a merecer la perdición. Pedro los llama indoctos e inconstantes. O sea, la idea es que les faltaba ser instruidos, por ende se veía en su carácter esa falencia. O sea, realmente no sabían cómo entender las cartas de Pablo por falta de capacitación y probablemente por no ser enseñables. Como consecuencia, sus vidas llegaron a ser inestables espiritualmente. Se ve el impacto de una hermenéutica fallada. Afecta nuestra manera de vivir también. La hermenéutica es importante porque nos permite entender correctamente el mensaje de la Biblia y esto impacta cómo vivimos. Y en tercer lugar, es importante aprender la hermenéutica por lo que está en juego si no entendemos o si tergiversamos la palabra de Dios. Hermanos, como ustedes bien saben, la Biblia es el libro más importante en todo el mundo. El libro más importante en toda la historia. De hecho, la misma Biblia hace varias afirmaciones que la hace única. Un libro diferente que cualquier otro libro. Por ejemplo, la Biblia afirma ser la verdadera palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, es un libro que es consecuencia del respiro de Dios. Dios mismo exhaló las palabras de la Biblia y guió a los escritores humanos de una manera sobrenatural para que ellos escribieran exactamente lo que Dios quiso que ellos escribieran. Este libro es verdaderamente la palabra del único Dios trino en una forma escrita. Por ende, hay que tratarla correctamente. También, la Biblia afirma ser la clave para la salvación. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo dice a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia no salva. Es Cristo que salva y salva a través de la fe. Sin embargo, la Biblia contiene el mensaje de la salvación. La Biblia es la fuente de sabiduría divina que nos transforma y que nos lleva a creer el Evangelio que salva. Y la Biblia hace mucho más. Es una fuente de gozo profundo. Promete una sabiduría infalible y nos capacita para un ministerio fructífero. Este libro es una maravilla. Y nosotros como evangélicos decimos que somos un pueblo de este libro, este único libro. Que este libro es la base de nuestra fe y la fuente de todo lo que creemos. No obstante, qué triste es tener a mano tal libro, tener a nuestro alcance tales promesas, pero no poder entenderlo bien, no poder sacarle el jugo a ello.
qué aprovechará al hombre si Dios le ha hablado? Pero si el hombre no lo puede entender. Hermanos, no es suficiente el hecho de tener ganas de crecer y ganas de servir y ganas de enseñar, pero sin tener la preparación necesaria. Muchas personas tienen ganas. Sin embargo, muy pocas tienen la perseverancia de cumplir con la preparación requerida y como consecuencia pierden ellos los beneficios que una comprensión plena de la Biblia nos puede dar. Quizás podría compartir con ustedes una breve ilustración. Una vez había un hombre que sentía el llamado a predicar. Este hombre se acercó a un grupo de pastores y hizo el pedido. Yo quiero predicar, yo quiero ser un pastor, yo quiero poder salir a ministrar. Entonces se convocó un concilio de pastores para que lo examinaran, para ver si ese hombre realmente era apto para ser predicador. Y la evaluación fue así. El concilio tomó la batuta y preguntó: Señor, ¿cómo se llama? Me llamo Panchito, señor. Pues Panchito, ¿sabes leer? No, señor, no sé leer. Bueno, ¿sabes escribir? Tampoco. Sin embargo, mi esposa Luchita sí sabe escribir muy bien, señor. Pues Panchito, ¿conoces la Biblia? Sí, señor, la Biblia sí conozco, de hecho, la conozco como a la palma de mi mano. ¿Qué parte le gusta más, Panchito? Bueno, señor, me gusta más el Nuevo Testamento. ¿Qué libro del Nuevo Testamento, Panchito? Oh, señor, me encanta el libro de las parábolas. ¿Y cuál de todas las parábolas te gusta más? ¿Qué parábola? Caramba. Me gusta más que todo la parábola del buen samaritano. Pues cuéntanos, Panchito, ¿cómo es esa parábola del buen samaritano? Sí, señor, con gusto se la cuento. Mire, una vez había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y los espinos crecieron y lo ahogaron al hombre. Y él seguía caminando, pero no tenía dinero y encontró a la reina de Sabá. Y ella le dio al hombre, sí señor, ella le dio al hombre 1000 talentos de oro y 100 mudas de vestidos. Y él subió a su carruaje y lo conducía como un loco. Y cuando pasó por debajo de un árbol grande, se le enredó el cabello en una rama y quedó suspendido ahí. Sí, señor, quedó suspendido ahí por muchos días y muchas noches. Y los cuervos le traían pan para comer y agua para beber. Una noche, mientras estaba colgado, se durmió y su esposa Dalila vino y le cortó todo su cabello. Y él se cayó en terreno pedregoso. Y empezó a llover, y llovió por 40 días y 40 noches, y él se escondió en una cueva, y él fue y encontró a un hombre quien le dijo: ven y toma una cena conmigo. Pero el hombre dijo: no, me casé y no puedo ir. Y el hombre se fue por los caminos y por los valles y lo forzó que viniera a cenar. El hombre seguía y cuando llegó a Jerusalén vio a la reina Jezabel sentada en una ventana muy elevada. Y cuando ella lo vio, se rió de él. Y él dijo: arrójenla abajo. Y la echaron. Y él dijo: arrójenla otra vez. Y la echaron 70 veces 7. Y recogieron de los pedazos 12 cestas. Pues la esposa de quién creen que será ella en el día del juicio. Bueno, ese hombre estaba muy confundido, ¿no es cierto? Sí tenía las ganas de predicar. Sin embargo, faltaba la preparación. Decía que amaba la Biblia, y probablemente era así. Sin embargo, confundía todo. Entonces, es muy difícil para una persona como Panchito, que tiene una confusión enorme, muy difícil poder sacar el jugo a su Biblia cuando no se puede leer la misma Biblia bien.
ni obviamente poder interpretar según los principios correctos. No es que una persona tiene que ser un erudita para entender la Biblia. Sin embargo, sí se necesita más que las ganas. Es necesario también entender el proceso de la interpretación bíblica. Esto es el propósito de este curso. Empezar a aprender los principios básicos de la interpretación bíblica y aplicarlos a nuestras vidas y nuestros ministerios. Muchos de ustedes son líderes en la iglesia y otros quieren ser líderes. Esto significa, por lo menos, que ustedes deben ser guías espirituales para otros. Pero ¿cómo vas a poder ser una ayuda espiritual para otros si no sabes manejar bien la Biblia por ti mismo? Sería imposible. No debes ser dependiente espiritualmente de los grandes pastores famosos o los autores famosos, ni de otra persona o medio. Ustedes, siendo líderes o líderes en potencial, deben poder estar parados espiritualmente y ser preparados para guiar a otros. Pues hay que escuchar el reto que da el autor de Hebreos en 5:12, cuando él dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor reprende a los líderes justamente porque no estaban manejando la palabra de Dios como deberían. En vez de indagar y enseñar con sabiduría, ellos seguían con las cosas básicas. No podían soportar la carne de la palabra. Me parece que hay demasiados líderes en la iglesia evangélica en la actualidad, hasta pastores, que todavía están en esa misma etapa. No son capaces de hacer un estudio profundo de las Escrituras. Es preocupante. Una comprensión de la hermenéutica puede ayudar. Hermanos, hermanas, si nuestras iglesias van a crecer en madurez espiritual, son ustedes los líderes y los líderes en potencial que tienen que manejar bien la Biblia y entrenar a otros a poder hacerlo también. Ustedes tienen que disfrutar de la Biblia y mostrarles a otros a hacer lo mismo. Y si me preguntas, ¿qué está en juego? La respuesta es todo. Como ha dicho un teólogo, Bernard Ramm, él ha escrito: hay que entender el método correcto de la interpretación bíblica para no confundir la voz de Dios con la voz del hombre. En cada circunstancia donde nuestra interpretación está equivocada, hemos sustituido la voz del hombre por la voz de Dios. ¡Wow! Entonces, esta tarea es sumamente importante y nos toca a nosotros aprender este proceso y ponerlo en práctica para que transmitamos la palabra de Dios y no la nuestra. Hermanos, por estas 3 razones y muchas más, es importante estudiar la hermenéutica. Hay mucho que está en juego. Por ende, tenemos que meternos en el estudio de este tema tan significativo de los principios de la interpretación. Ahora que hemos visto 3 razones por las cuales necesitamos estudiar la hermenéutica, nos toca ahora considerar algunos principios que son fundamentales, que deberían servir como un marco teórico que nos guía en este proceso de la interpretación de la Biblia. Seguramente hay muchos detalles más que se debe tomar en cuenta. No obstante, para nuestros propósitos en este curso, vamos a enfocar en 4 principios fundamentales. 4 principios fundamentales. Como acabo de decir, hay más principios que son importantes, pero vamos a enfocarnos solamente en estos 4 principios. El primer principio
es que la meta inmediata de la interpretación es encontrar la intención original del autor. Hay un hábito muy común entre los cristianos, que no es un hábito muy ejemplar. Como cristianos, tenemos el hábito, en muchos casos, de usar la Biblia como una herramienta para sustentar ciertas opiniones o como una fuente de ideas creativas que uno puede sacar para ilustrar sus enseñanzas, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia, para muchos, llega a ser algo que nosotros usamos. O sea, un utensilio que nos sirva para nuestros propósitos. Puede ser un predicador, por ejemplo, que necesita encontrar algo bonito para compartir con la iglesia. O puede ser un apologista que quiere defender ciertas convicciones. O quizás es el creyente que se levanta en la mañana y busca una palabra de Dios para saber manejar una situación que va a enfrentar ese día. O puede ser la madre que simplemente quiere algo bonito para compartir con su vecina o lo que sea. O sea, lo que ellos tienen en común en todos esos ejemplos que acabo de dar es que ven la Biblia como algo que podemos utilizar para nuestros fines. Aun cuando los fines son muy, entre comillas, cristianos. Pero la Biblia no es una cosa que utilizamos para nuestros fines. No es para usar según nuestras necesidades. Obviamente, no estoy diciendo que la Biblia no habla a nuestras necesidades o que no es útil para fines muy prácticos en nuestras vidas. Por supuesto, la Biblia es siempre relevante para nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras necesidades. No obstante, la Biblia no es meramente un almacén de hechos que abrimos cada cierto tiempo para evaluar cuáles de los contenidos allí encontrados allí nos sirven y cuáles no. La Biblia no es un depósito de consejos que abrimos en determinados momentos para escoger los que nos parecen interesantes y útiles. Como dice un autor, los usuarios toman el texto como pretexto para alguna actividad propia. Pero hermanos, nosotros no somos usuarios del texto sagrado. No somos los que lo usan para fines propios. No somos los que manipulan la Biblia para nuestros propósitos. Nuestro trabajo no es utilizar el texto, sino someternos a la intención del autor en el texto. Es el texto que tiene preeminencia, no nosotros, ni nuestras necesidades o las tareas que queremos cumplir. Nuestra labor respecto a la Biblia es observar lo que Dios ha dicho, el mensaje que Dios transmitió a través de los autores originales, por supuesto. Una vez que hayamos entendido la intención original del texto, podemos llevar ese mensaje a una aplicación a nuestras necesidades y situaciones. No podemos hacer el inverso. No podemos empezar preguntando, ¿qué me dice a mí? En primera instancia, la Biblia no fue escrita a ti. La Biblia fue escrita a sus lectores originales. Si vamos a entender lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros, tenemos que empezar entendiendo lo que la Biblia quiso decir a sus lectores originales. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que entender con mucha claridad y mucha convicción cuál es la meta de la interpretación. ¿Cuál es lo que yo estoy buscando encontrar en el texto? ¿Qué es lo que yo quiero observar cuando abro la Biblia y miro el texto? Bueno, quizás nos ayude a pensar primero en lo que no es la meta. La meta no es comprender el estado mental o psicológico del autor. A veces hay creyentes que quieren
analizar al apóstol Pablo, ¿no? Tenía cierta enfermedad psicológica, ¿no? No. La Biblia no nos dice cuál era su estado mental o psicológico. No es lo que buscamos. La meta no es tampoco entender las motivaciones del autor. La meta no es pasar por alto el autor y buscar encontrar algo relevante o bonito para mi vida. Y la meta no es encontrar lo que me parece a mí algo muy interesante en el texto. Todas esas cosas son las que muchos cristianos buscan cuando leen sus Biblias. Así no debe ser el estudio de la santa palabra de Dios. Sí tiene algo relevante a decir a nosotros. Sí revela algo del carácter y la personalidad de los autores. Sí, por supuesto que sí. Pero no es la meta principal que nosotros debemos tener al abrir la Biblia. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta de la interpretación de la Biblia. Sencillamente, la meta de la interpretación bíblica es encontrar en el texto el significado que el autor se propuso comunicar a los lectores originales. O sea, la meta principal en nuestra tarea de interpretación bíblica es intentar observar en el pasaje, el mismo texto que estamos analizando, lo que el autor original quiso decir cuando él escribió el texto a los lectores originales. Hasta que hayamos entendido la intención original del autor, jamás vamos a poder entender su mensaje para nosotros. Como dice Kevin Van Hooser, la vocación propia del intérprete es ser un verdadero y fiel testigo del significado del texto. Otro estudioso comenta, la validez en la interpretación depende de indagar lo que el autor intentó decir, no de lo que pensamos que pudiera significar para nosotros en un momento dado. Esta meta de encontrar la intención original del autor para los lectores originales se basa en por lo menos cuatro convicciones muy importantes. Primero, se basa en la convicción de que cuando el autor escribió su texto, él tenía en mente un propósito definido. O sea, los autores del texto bíblico no escribían por gusto. Ellos tenían en mente propósitos claros. Segundo, que el texto que escribieron es una expresión adecuada de ese propósito. Aquí tenemos que acudir al hecho de que cada libro de la Biblia es inspirado por Dios y por eso nos asegura que el texto que el autor ha producido es una fiel manifestación de la intención del autor. Lo que el autor ha escrito expresa el propósito que el autor tuvo en escribir. ¿Cómo sabemos? Porque Dios, milagrosamente, por su Espíritu Santo, guió ese proceso para que los autores, escogidos especialmente por Dios, escribieran lo que Dios quiso que ellos escribieran. El propósito que ellos tenían en mente se manifiesta en el mismo texto. Número 3. Que el texto tiene un significado a través de ese acto comunicativo del autor, aún antes de cualquier lectura o interpretación del texto. O sea, el significado del texto está relacionado con la intención del autor y no con los deseos ni los hallazgos del lector. Ahora, al decir esto, estamos rechazando la postura del posmodernismo que dice que no hay significado en el texto, sino ellos dirían que los lectores tienen que traer significado al texto. Nosotros como lectores, hermanos, no producimos significado. Tampoco es el significado de un texto dependiente de lo que el lector cree, o lo que el lector piensa, o lo que el lector encuentra. El texto no es, como dicen muchos dentro del postmodernismo, un parque de diversiones donde todos los intérpretes van para disfrutar, para encontrar, para crear, para jugar. No. El texto en sí
tiene un significado, justamente porque el texto es una fiel manifestación del propósito del autor. Y número 4, tenemos la convicción de que el lector, a través de un estudio concienzudo, honesto y sumiso, puede encontrar en el texto la intención original del autor. No es un trabajo fácil, tampoco es un trabajo infalible, pero es un trabajo alcanzable. Mientras yo sigo aprendiendo, corrigiendo malos conceptos, yo voy acercándome más y más al significado del texto. Es algo posible. Podemos llegar a entender la Biblia. Como dice Grant Osborne, este trabajo de encontrar la intención original del autor en un texto es como un espiral. Él comenta: me estoy acercando cada vez más al significado previsto del texto a medida que refino mi hipótesis y permito que el texto continúe desafiando y corrigiendo esas interpretaciones alternativas. Yo, al leer la Biblia, yo llego con una idea en mente. Pero si yo dejo, humildemente, yo dejo que esa lectura que yo tengo de la Biblia corrige mi idea previa. Entonces, la segunda vez que yo vuelvo al mismo texto, yo vengo un poco diferente, con una idea quizás ajustada un poquito. Y si voy la segunda vez con la misma humildad, el mismo deseo de aprender y de ser cambiado, esa segunda lectura también me enseña, también me corrige, también me cambia. Y yo vuelvo, y la tercera vez ya vuelvo con una nueva idea, con algo un poco más cerca. Y sigo ese proceso. Y poco a poco yo voy acercándome más y más al mensaje de la Biblia. Es verdad, nunca voy a ser infalible en mis interpretaciones, jamás. No obstante, es posible llegar a entender la intención del autor a través de un estudio adecuado. Tenemos que esforzarnos en este proceso de la hermenéutica, siempre con humildad y dependencia de Dios, acercándonos más y más al texto hasta encontrar lo que el autor quiso comunicar a los lectores originales. En resumen, cuando se trata de la interpretación de las Escrituras y cuando se pregunta ¿qué debemos observar?, la respuesta es que la meta inicial de la interpretación bíblica es tratar de observar cuál fue la intención original del autor al escribir su texto a los lectores originales. Todo el trabajo que hacemos en el texto va hacia el cumplimiento de esta meta. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros nunca llegamos a entender la intención original del autor, entonces va a ser imposible entender lo que el texto realmente quiere decirnos a nosotros. Aquí hay un gráfico que nos puede quizás ayudar a entender un poquito más todo este tema, ¿no? La idea es que nosotros buscamos acercarnos más y más al texto, como mencioné. Bueno, entendemos que el autor, todo empezó con el autor divino, Dios, que escogió a ciertos lectores, a ciertos hombres para que ellos sean su instrumento para transmitir su revelación al ser humano. Y ellos, inspirados por Dios, tenían un propósito en mente, el propósito dado por Dios. Y el Espíritu Santo los guía en escribir el texto, que también es una manifestación fiel de la misma intención que tenía Dios. Entonces el autor, con ese propósito, expresa ese propósito adecuadamente por la inspiración de Dios en el mismo texto, el producto de su trabajo. Y después, lo que pasa es que nosotros podemos coger ese texto
y leerlo y entenderlo. Porque el texto, a través de esa obra milagrosa de Dios, de la inspiración, expresa adecuadamente la intención de Dios y la intención del autor. Y nosotros llegamos a ese texto que expresa ese propósito. Y nosotros podemos entender ese propósito cuando llegamos con humildad, cuando llegamos con los principios correctos de la hermenéutica. Nosotros podemos poco a poco acercarnos a entender el propósito de Dios en el texto, el propósito del autor, digamos, en el texto. Entonces, hay un detalle más que tenemos que considerar. En todo ese trabajo muy importante, entendamos la meta, ¿no? La meta inicial es entender la intención original del autor cuando él escribió a los lectores originales. Pero hay una meta que es realmente el propósito global. Es la última meta en todo este estudio de la Biblia. Y va mucho más allá que una comprensión de un texto. La meta final de la interpretación es glorificar a Dios siendo transformados por el texto. O sea, la meta inicial de encontrar la intención original del autor nunca debe ser un fin en sí. Más bien, es simplemente un medio hacia un fin mucho más trascendente. O sea, la razón por qué tenemos que fijarnos en esa meta es porque nos lleva a entender el mensaje que el autor humano deseaba comunicar a los lectores originales. No obstante, nosotros reconocemos que detrás del autor humano es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, tanto para los lectores originales como para nosotros, es una transformación de vida. Claramente, Dios nos ha dado la Biblia, no para que seamos estudiosos, sino para que le conozcamos a Él y conociéndolo, vivamos una vida transformada. Esa es la meta final del estudio de las Escrituras, una vida realmente y radicalmente cambiada. Por lo tanto, en nuestro estudio de la Biblia tenemos que esforzarnos para entender lo que el autor quiso comunicar a los lectores originales justamente porque está allí, en ese punto, que captamos el mensaje que Dios comunicaba a los creyentes antiguos. Pero nunca podemos dejarlo allí en captar ese propósito. Conociendo lo que Dios quiso comunicar por medio del autor humano debe llevarnos a una aplicación de ese mensaje a nuestras vidas. Y el propósito de esa aplicación es una transformación de vida. La meta final es ver que este mensaje de Dios nos toca, nos llena, nos cambia. Y al final nos lleva a los pies de nuestro Dios eterno. El estudio de la palabra de Dios tiene como fin llevarnos a una relación personal y estrecha con nuestro Dios Trino. Dios es el propósito del estudio profundo de la Biblia. Y cada encuentro con la Biblia debe llevarnos hacia un encuentro con Él. Si no lo hace, entonces, ¿cuál es el propósito? Estamos hablando de 4 principios fundamentales para la buena interpretación de la Biblia. Ya hemos visto el primer principio, que dice que la meta de la interpretación bíblica es encontrar en el texto la intención original que el autor propuso comunicar a los lectores originales. Y ahora nos toca el segundo principio. Y ese principio dice que la fiel interpretación requiere que reconozcamos y que evitemos 2 obstáculos comunes. Hermanos, la verdad, y ustedes bien lo saben, que el proceso de una buena interpretación es difícil y es exigente. Requiere una inversión de tiempo significativo. Además, hay una variedad de obstáculos muy comunes en todo este proceso. Y esos obstáculos hacen difícil y pueden impedir que el intérprete logre su meta de hacer
una interpretación que es fiel a la intención del autor. También pueden impedir que descubre con claridad el mensaje del texto. Y finalmente, puede impedir que el lector puede ser tocado, o sea, su corazón tocado por la lectura de la Biblia. Pero aunque hay una variedad de obstáculos, hay dos que son especialmente comunes y difíciles de vencer. Vamos a indagar más sobre estos dos obstáculos principales. Piensen en donde estés, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que vienen a sus mentes que pueden impedir que ustedes, que yo hagamos una buena interpretación? Y como dije, quiero compartir solamente dos. El primer obstáculo tiene que ver con los prejuicios que tenemos. Algo que muchos evangélicos no querían reconocer por muchos años es como todos nosotros leemos la Biblia con ciertos prejuicios. Realmente fueron los cristianos liberales y la filosofía de la posmodernidad que nos hicieron ver la realidad de nuestros prejuicios. Nos hicieron ver que nadie lee la Biblia con lentes claros. Nadie lee la Biblia con mentes vacías. Todos tenemos lo que se llama precomprensión. Es decir, tú y yo leemos la Biblia con ideas ya formadas, con cierta comprensión previamente adquirida. Otra manera de decirlo es que nosotros tenemos ciertas presuposiciones. Una presuposición se refiere a una cosa asumida tácitamente de antemano al comienzo de una línea de argumentación o curso de acción. Es decir, es una idea ya formada, es una convicción que ya tienes antes de llegar al texto. Y esa convicción, esa idea, tiene una influencia. Puede hasta controlar cómo tú ves lo que ves. O sea, es esta precomprensión, estos juicios ya formados que influencian lo que nosotros vemos en el texto bíblico. Para decirlo más concretamente, nosotros llegamos a la Biblia con opiniones previas. Y esas opiniones generalmente son formadas sin investigar. Son ideas bien arraigadas en nuestras mentes, pero que muchas veces tienen su base más en ciertas experiencias que en el hecho de haber estudiado el texto. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos prejuicios que vienen afectándonos en el estudio de la Biblia? Y hay varios, por supuesto, pero déjenme mencionar 4 ejemplos de prejuicios que nos pueden obstaculizar en la interpretación de la Biblia. El primero son nuestras experiencias personales. Todos hemos experimentado un montón de cosas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cosas malas y cosas buenas. Esas experiencias vienen afectándonos. Nuestra tendencia es leer la vida, y por supuesto la Biblia también, tomando en cuenta, o peor todavía, siendo hasta controlado, afectado por esas experiencias personales. Entonces, decimos, por ejemplo, yo sé que eso es así porque lo he experimentado. O yo no creo eso ya porque en mi experiencia, o sea, hay multitudes de ejemplos de personas que han dejado de creer en ciertas doctrinas, ciertas verdades, por algo que les ha pasado en su experiencia. Por ejemplo, recién leí el relato de un ex evangélico. Esa persona dejó de creer en la existencia del infierno. Su historia es así. Él trabajaba como periodista y un día se juntaban todos los empleados de la empresa para almorzar. En medio de ese tiempo de almorzar surgió un debate y el debate era sobre el infierno. En medio del debate,
La contadora de la empresa, una mujer que tenía más o menos 50 años, ella soltó este comentario. Ella decía, no creo ya en el infierno. ¿Y por qué no?, preguntó el periodista. Y ella respondió, soy una madre. Nunca enviaría a ninguno de mis hijos al infierno, no por ningún motivo. Entonces, ¿por qué el Dios lo haría? El periodista se quedó atónito. Y él relata su propia conclusión en base a lo que él experimentó en ese momento. Él dice, yo no podría pensar en un argumento teológico más convincente para la inexistencia del infierno y no lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, había una madre que no podía creer en el infierno porque no cabía dentro de su concepción de Dios. No era consecuente, decía ella, con lo que le parecía a ella como la vida debe ser. El periodista, al escuchar la experiencia y el comentario de la contadora, fue convencido. Su experiencia esa tarde formó su doctrina. Fue una experiencia personal que determinaba su convicción teológica. Una persona, después de divorciarse de una esposa que ya no quiere, deja de creer que la Biblia prohíbe el nuevo casamiento en su caso. Otro joven deja de creer que la Biblia prohíbe la homosexualidad justamente porque él mismo ha entrado en una relación homosexual. ¿Qué ha pasado? Las experiencias personales de esas personas han llegado a ser árbitros, lentes, a través de los cuales ellos interpretan la vida y la misma Biblia. Son casos donde los prejuicios personales han llegado a controlar la interpretación bíblica. Pero de alguna manera, hermanos, todos nosotros sufrimos de esto. Quizás no al extremo de los ejemplos citados. No obstante, de alguna manera, todos nosotros dejamos que nuestras experiencias personales afecten cómo leemos la Biblia. Hay otro ejemplo de un prejuicio que nos puede obstaculizar en la interpretación de la Biblia, a saber, nuestra cultura. La cultura en la cual nacemos tiene una influencia muy marcada sobre todo aspecto de nuestras vidas. Nuestro idioma, las tradiciones que celebramos, muchas de nuestras creencias acerca de una variedad de aspectos de la vida, los hábitos personales, hasta la comida que nos gusta. Todas esas cosas y más son poderosamente influenciadas por nuestra cultura. Nuestra cultura nos identifica en muchas formas. Por ende, es muy difícil separarnos de nuestra cultura. Nos guste o no, la cultura afecta todo en nuestras vidas. Y esto incluye la manera en que interpretamos la Biblia. Tú y yo tendemos a leer la Biblia mediante los lentes de nuestra propia cultura. Es decir, por ejemplo, un latino va a llegar al texto con preguntas diferentes que un asiático, o un europeo, o un estadounidense. ¿Por qué? Porque tienen una cultura diferente que ha marcado profundamente su existencia. Y llevamos siempre con nosotros el impacto de nuestra cultura. Yo me acuerdo hace muchos años cuando hubo una gran controversia en Estados Unidos sobre el comportamiento de su presidente. Muchos acusaron al presidente de haber tenido relaciones extramatrimoniales con una mujer que trabajaba en su oficina. La gente de los Estados Unidos hacía mucha bulla sobre el asunto. Y muchos decían que el presidente tenía que renunciar. En ese entonces yo vivía en Perú. Y cuando conversaba con mis amigos peruanos, tocamos el tema. Muchos me miraban con incredulidad diciendo, por ejemplo, ¿por qué la gente de tu país están sorprendidas por ese comportamiento? Él es el presidente. Por supuesto está jugando con otras mujeres. Es normal, es parte de lo que significa tener poder. Yo no podía creer lo que estaba escuchando.
Para mí era un escándalo muy serio y el presidente no debe seguir en su cargo. Pero para mis amigos no era nada inusual. ¿Cuál era el problema? Los dos grupos interpretaban la situación desde la óptica de su propia cultura, su propio contexto. Es igual cuando leemos la Biblia. Llevamos lentes culturales que afectan cómo leemos. Las preguntas que hacemos al texto son afectadas por nuestra cultura. Y hasta las respuestas que esperamos encontrar también. Tenemos prejuicios culturales. Número 3. Otro ejemplo de un prejuicio es nuestro contexto histórico y social. Tiene que ver con la cultura también, ¿no? Hay una relación estrecha entre estos dos ejemplos. Bueno, los sociólogos han notado que la raza de una persona, su género, su nacionalidad, su edad, su nivel socioeconómico y otros detalles afectan cómo esas personas ven la vida. También se ha notado que esos factores afectan cómo la gente lee la Biblia. Por ejemplo, una persona que ha nacido bajo una persecución muy fuerte o que ha sido la víctima de mucha injusticia probablemente va a leer la Biblia con cierta sensibilidad frente a los textos de sufrimiento e injusticia. Mientras que una persona que nunca ha visto sufrimiento y que viene de una clase privilegiada podría faltar esa sensibilidad. Un estudioso hizo una prueba de sus estudiantes en 2 países diferentes. Primero hizo el estudio en los Estados Unidos y luego fue a Rusia y hizo el mismo estudio. Fue más o menos así. Cada estudiante tenía que leer la parábola del hijo pródigo y luego tenía que contar los detalles de la historia de esa parábola de memoria. Y tenía que compartir con un compañero de clase como esa persona recordaba los eventos de la parábola. Lo interesante fue el énfasis diferente que los dos grupos ponían en la historia. Déjame leer un resumen de esa experiencia. Las palabras en negrito representan lo que se dijo, mientras las otras palabras representan lo que se omitieron. Aquí es la lectura norteamericana. Ellos enfatizaban eso. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, comenzó a faltarle. ¿Cuál era la lectura rusa? Ellos leían así. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, ¿qué notaste de las diferentes lecturas? ¿Cuál fue el detalle sobresaliente para los dos grupos? Bueno, los rusos enfocaban el hecho de que el hijo fue víctima de una hambruna. En cambio, los estadounidenses ni mencionaron la hambruna, creyendo que era un detalle no importante. ¿Por qué una diferencia tan marcada en su comprensión de los detalles de la historia? Bueno, ese estudioso que hizo la prueba dice que podría ser porque la población rusa había experimentado una hambruna severa muchos años antes, que resultaba en la muerte de una gran parte de la población. Y aún los jóvenes que no experimentaban personalmente esa tragedia, ellos crecían escuchando historias por los sobrevivientes y sus familiares de todos los horrores de la vida durante ese tiempo de escasez. Fue algo que marcaba su cosmovisión, sus tradiciones y sus recuerdos profundamente. En cambio, los estadounidenses, por lo general, nunca habían perdido ni una comida.
La mayoría viviendo una vida de plenitud. O sea, su realidad socioeconómica, su contexto social, todo esto afectaba cómo ellos escuchaban la parábola y cómo ellos interpretaban el texto. Algo más sobre este ejemplo. Cuando se preguntó a los dos grupos cuál fue el pecado principal del hijo pródigo, las respuestas eran totalmente diferentes. Noten, el pecado del hijo, según el norteamericano, era malgastar su dinero. Pero para el ruso era la autosuficiencia, creyendo que ese hombre podía vivir independientemente, solo él, con su dinero y sin su familia. O sea, para los norteamericanos que viven en un mundo capitalista, es un pecado serio recibir una herencia, pero por una vida irresponsable perderlo todo. Pero para los estudiantes rusos, perder el dinero no era muy importante porque poca gente gozaba de una herencia de ese tipo. Entonces, perderlo simplemente lo ubicaba con la mayoría de los demás en pobreza. Pero dejar a su familia e intentar vivir independientemente, eso era un pecado. Su sociedad socialista veía la vida y las responsabilidades de una manera totalmente diferente. Por ende, ellos interpretaban el relato de una manera distinta. Interesante, ¿no? Los dos grupos fueron ubicados en realidades totalmente diferentes y ese contexto social e histórico afectó profundamente su interpretación de la Biblia. La misma realidad nos afecta a todos nosotros, hermanos. Tendemos a leer la Biblia desde los ojos de nuestra situación, desde la perspectiva de nuestra realidad. Los latinos tienden a leer la Biblia como latinos y los norteamericanos como norteamericanos, porque nuestro contexto afecta cómo leemos la Biblia. Y finalmente, el cuarto ejemplo de un prejuicio es nuestra perspectiva teológica. Para los evangélicos, esta podría ser la influencia más fuerte en nuestra interpretación de la Biblia. Por lo general, nosotros vemos lo que nuestro sistema doctrinal nos permite ver. Y lo que no nos permite ver, no vemos. Es por eso que un pentecostal y un antipentecostal, leyendo el mismo pasaje, muy a menudo llegan a conclusiones muy distintas. Si un dispensacionalista y uno que cree en la teología del pacto leen Apocalipsis 20, van a observar el mismo pasaje desde perspectivas muy diferentes y van a llegar a conclusiones opuestas. Es igual con un calvinista y un arminiano, o con una variedad de perspectivas diferentes. Nuestra tendencia es leer la Biblia a través de los lentes de nuestra teología. Ahora, no es que es algo totalmente malo leer a través de la teología. La teología nos ayuda porque sirve como marco protegiéndonos en nuestra interpretación de la Biblia. No obstante, cuando nuestra teología impide que podamos leer lo que está escrito claramente en el texto, ahí hay un gran problema. Un ejemplo gracioso, bueno, quizás no gracioso, es triste realmente, pero un ejemplo de este fenómeno ocurrió en la vida de David Reed, un ex testigo de Jehová. Él escribió un libro, Los Testigos de Jehová, donde él da una apologética contra sus fundamentos doctrinales. Bueno, él cuenta en ese libro lo que pasó un día cuando una señora que era parte de los Testigos de Jehová tocó su puerta. Básicamente, todo aconteció de esta forma. Reed dice, he escuchado que ustedes creen que son parte de una gran muchedumbre que van a recibir la vida eterna en la tierra en vez de ir al cielo, ¿no es cierto? ¿Me puedes mostrar dónde la Biblia habla de la gran muchedumbre? La señora dice, por supuesto, se encuentra en Apocalipsis 7:9. Entonces Reed contesta, pero Apocalipsis 7:15 ubique la gran muchedumbre delante del trono de Dios en el cielo, ¿no es cierto? La señora dice,
Bueno, el trono de Dios está en el cielo. Sin embargo, la gran muchedumbre está en la tierra. Toda la creación se para delante del trono de Dios. Entonces Reed responde, ¿podría usted leer Apocalipsis 19:1 de tu propia Biblia para ver dónde este pasaje ubica la gran muchedumbre? Ella responde, ¿cómo no? Dice, después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo. Y Reed responde, señora, ¿dónde está la gran muchedumbre? Ella dice, la gran muchedumbre está en la tierra. Y Reed contesta, ¿eso es lo que dice el texto? Léelo de nuevo. Dice en el cielo, sin embargo, la gran muchedumbre está en la tierra. Bueno, hermanos, yo también en varias ocasiones he intentado exactamente el mismo diálogo con los testigos de Jehová. Y les digo que ha salido exactamente igual. O sea, honestamente, lo he intentado en varias ocasiones y todo ha salido casi palabra por palabra. Qué triste, ¿no? Dicen que se apegan a la Biblia cuando la verdad es que se apegan a lo que los líderes de su grupo dicen que deben creer. Y ni siquiera pueden ver lo que la Biblia dice en blanco y negro. Son ciegos. No ven el texto tal y cual como es, sino solamente pueden ver la teología que se han dicho que tenían que ver. No obstante, hermanos, antes de criticar a los testigos, debemos mirarnos en un espejo también. Debemos reconocer que muchas veces el mismo problema nos afecta a nosotros también. Muy a menudo leemos la Biblia y vemos solo lo que nuestro pastor o un líder nos han enseñado. Y no vemos lo que el texto realmente dice. Somos afectados por los prejuicios doctrinales que tenemos. La doctrina es importante, como mencioné antes. Pero si nuestro sistema impide que podamos ver lo que el texto realmente dice, ya no estamos leyendo la Biblia, ya no estamos escuchando la voz de Dios, sino a la voz de otros. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del hecho de que leemos la Biblia con ciertos prejuicios? La consecuencia más obvia es que no somos imparciales cuando leemos nuestra Biblia. De hecho, no existe una interpretación imparcial. Todos llegamos a la Biblia con ciertas ideas ya formadas, con lentes coloreados que vienen afectándonos, influenciando la manera en que vemos cualquier texto. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, si nuestra precomprensión nos controla, no podemos leer la Biblia honestamente. O por lo menos no podemos leer la Biblia con la objetividad necesaria. Un erudito ha escrito, cuando las presuposiciones filosóficas o teológicas adquieren rango de árbitros, cuando su peso es decisivo, entonces la interpretación objetiva es imposible. Otro autor ha escrito, toda exégesis, o sea, toda interpretación guiada por prejuicios dogmáticos, no escucha lo que dice el texto, sino que solo deja que éste diga lo que quiere escuchar. ¿Entienden el problema? Nosotros decimos que la Biblia es nuestra autoridad y que lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. No obstante, cuando nuestra visión es borrosa, cuando lo que vemos no es lo que está allí, sino lo que nuestras ópticas creen que está allí, estamos, en ese caso, no leyendo la Biblia, sino imponiendo nuestras creencias o nuestras ideas a la Biblia. Como resultado, no podemos entender la Biblia según su propio propósito, porque nuestros prejuicios son tan fuertes que aún antes de investigar la evidencia ya hemos dictado un veredicto sobre el significado del texto. ¿Ves cómo este problema impide una observación objetiva y fiel del texto bíblico? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que venimos a la Biblia con prejuicios. Tenemos que reconocerlo.
tenemos que reconocer que nos cuesta ser intérpretes honestos. Simplemente reconociendo el problema nos puede hacer más abiertos a un cambio. Segundo, tenemos que dejar que el texto cambie nuestras opiniones, que cambie nuestras ideas ya formadas. Si realmente llegamos a la Biblia dispuestas a escuchar lo que dice, queda la posibilidad de que el texto nos transforme. Como dice un autor, el intérprete debe permitir que sus propias presuposiciones y su propia precomprensión sean modificadas o incluso completamente cambiadas por el texto mismo. A menos que esto se permita, el intérprete no podrá evitar proyectar sus propias ideas sobre el texto. La exégesis o la interpretación guiada de manera rígida por precomprensión solo podrá establecer lo que el intérprete ya sabe. Hermanos, si no estamos abiertos a escuchar el texto, entonces nunca vamos a aprender nada nuevo. Solo vamos a reforzar lo que ya sabemos y nunca vamos a crecer, porque el crecimiento requiere el cambio. Pero no podemos cambiar si ya sabemos todo. Estamos hablando de los obstáculos que pueden impedir una buena interpretación de la Biblia. Ya hemos visto el primer obstáculo, los prejuicios que nosotros tenemos, todos nosotros tenemos, que obstaculizan nuestra capacidad de ver lo que el texto bíblico realmente está diciendo. Y vimos 4 ejemplos de tales prejuicios. Ahora nos toca el segundo obstáculo, la distancia que existe entre nosotros y la Biblia. Bueno, cada vez que hay una conversación, hasta cierto punto va a haber ciertos malentendidos, aun cuando las personas conversando se conocen muy bien. Pero cuando se añade otros factores que se distancian el uno del otro, como por ejemplo cuando la persona hablando es desconocida, o cuando hablan por teléfono, así que no se pueden ver el uno al otro, o cuando son de 2 culturas diferentes, o si son de generaciones diferentes y por eso tienen perspectivas muy distintas, o cuando tienen que hablar un idioma que no es su lengua materna. Sin duda, en todos esos casos va a haber aún más y más malentendidos. En otras palabras, cuanto más la distancia entre las dos partes, aún más será la dificultad de llegar a un entendimiento. Eso es un obstáculo muy grande en el estudio de la Biblia. El hecho de que hay una distancia inmensa entre nuestro mundo y el mundo de la Biblia. Ahora, ¿de qué maneras son diferentes el mundo antiguo y nuestra época? Bueno, hay muchos ejemplos, pero vamos a ver otra vez 4 ejemplos de una distancia que existe entre nosotros y la Biblia. El primer ejemplo es la brecha del tiempo. 2000 años han pasado desde los eventos relatados en el Nuevo Testamento y miles de años más para los eventos del Antiguo Testamento. Es un montón de tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo ha cambiado el mundo en todo ese tiempo? Ahora, yo entiendo que es muy difícil para nosotros sentir la plena magnitud de una brecha de tiempo tan grande. ¿Ya? Muy complicado para nosotros. Entonces, quizás algunas imágenes para ilustrar el impacto de una brecha de tiempo. Piensen por un momento en cómo la vida ha cambiado, digamos, en los últimos 150 años. ¿Cómo ha cambiado? Por ejemplo, ¿qué es lo que ves en esta foto? ¿Qué es esa cosa que está ahí? Bueno, es una foto del primer teléfono inventado en 1876. ¿Parece el teléfono que tienes a mano? ¿Tu celular es algo similar? Para nada, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia en menos de 150 años? ¿Qué de esto? ¿Qué ves en esta segunda foto?
Esta es la primera computadora eléctrica programable diseñada por Tommy Flowers en 1943. Estamos hablando de solamente hace 78 años por ahí. Parece algo de la laptop que ustedes tienen. La computadora que tienes en la oficina. Para nada. Es solamente una brecha pequeña de tiempo. No obstante, parece otro mundo. ¿Qué de esto? ¿Qué ves en esta foto? Es un cartucho de 8 pistas, inventado en 1962. Cuando yo era un joven, esta era la mejor manera de escuchar su música. ¿Qué si tuvieras que cargar esta maquinita a todos lados para escuchar la música? Sería una barbaridad, ¿no es cierto? Parece algo de otro mundo. Pero hace solamente 50 y pico años, esta era la mejor opción. El mundo ha cambiado un montón. Aún en el tiempo que yo he vivido. Imagínense cómo ha cambiado las cosas en los últimos 2000 años, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, y aún más cuando el Antiguo Testamento fue escrito. Hay una brecha enorme de tiempo entre nosotros y la Biblia. Y a veces, cuando leemos la Biblia, vemos cosas que nos parecen muy raras, cosas con las cuales es muy difícil para nosotros identificarnos y encontrar algún sentido. Es que mucho ha cambiado desde esos días. La vida es totalmente diferente en todo aspecto. No había carros, no había computadoras, no había aviones, no había electricidad. Además, muchas cosas que eran comunes y corrientes para ellos no existen en la actualidad. Ya no hay mercados donde se vende la carne recién sacrificada a un ídolo. Ya no existe la costumbre donde un viajero se sentaba en la puerta de la ciudad esperando que alguien le invite a su casa. Y por lo general no existe el castigo de crucifixión en nuestro mundo. Esa brecha de tiempo afecta cómo leemos la Biblia. Déjenme dar algunos ejemplos bíblicos. Primero, piensa por un momento acerca de las palabras de 1 de Samuel 28-24. Dice, aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. Luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Es una oración breve que parece describir un evento que aconteció en un 2x3. Pero, ¿fue así de verdad? O sea, matar y preparar el ternero y cocinar el pan. ¿Cuánto tiempo duraba? No había una tienda cerca para comprar el pan. Tampoco había un microondas para calentar la carne. Ni tampoco un restaurante cerca para comprar la carne. Más bien, esta mujer tenía que hacer un fuego, esperar hasta que se caliente, preparar la masa y cocinar los panes. Además, tenía que matar al animal y cocinarlo. Fue todo un proceso largo. O piensen en la comunicación entre una persona y su familia en otra ciudad. Nosotros tenemos una comunicación instantánea. Pero en el primer siglo, la única manera de comunicarse fue a través del envío de cartas. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en 1 de Corintios 1:11, donde Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y luego en 1 de Corintios 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, no debemos pensar en una comunicación instantánea, sino en una visita de una ciudad a otra y el envío de una carta por medio de un mensajero que tuvo que viajar a pie o en barco o en caballo. Ahora, existía un sistema de postal en el mundo antiguo, pero era principalmente para el uso de reyes y la gente de poder, no para la gente común y corriente. Los carros de los romanos tampoco eran para todos. Entonces la comunicación entre personas dependía de gente que podía caminar largas distancias, o de personas que iban a hacer viajes en barco o en caballo o lo que sea. Esto significa
que informar a Pablo como hicieron los corintios significaba movilizarse de una ciudad a otra. Un proceso que demoraba días o meses dependiendo de la distancia. Era otro mundo. Si nos cuesta a nosotros identificarnos con gente que vivía hace una generación, cuanto más con la gente que vivía en la época de la Biblia. Es muy claro que hay una brecha de tiempo entre nosotros y la Biblia. Pero hay más. Otro ejemplo es la brecha cultural. Si existen diferencias culturales aún dentro de tu propio país, costumbres que parecen muy raras para otros, ¿cuánto más entonces entre el mundo antiguo y el mundo contemporáneo? Por ejemplo, ¿no les parece un poco raro la costumbre que se menciona en Ruth 4:7? Dice en Ruth 4:7, dice, en aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se le daba a otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Si hoy en día vieras esa ceremonia, ¿la entenderías? Para nada, de ninguna manera. Pensarías que las personas se han vuelto locas haciendo un contrato con el intercambio de sandalias. Se ve la misma cosa, por ejemplo, en Génesis 24, 2 y 9, donde Abraham le decía a su siervo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. La manera de hacer un acuerdo solemne. Un juramento era agarrando la pierna del otro para demostrar la seriedad del caso. Si lo hiciéramos hoy en día, nos acusarían de un acoso sexual y nos meterían preso. Pero en esa cultura, así eran los contratos, los acuerdos entre personas. Noten también el texto de Mateo 26, 23, donde Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Tendemos a pensar que con ese dicho Jesús estaba revelando y todos iban a saber que el traidor era Judas. Pero los judíos siempre comían su comida con un plato en común, donde cada persona con un pedazo de pan se metía la mano para sacar la comida. Entonces, esa costumbre cultural no fue algo que señaló a Judas, más bien era la costumbre de todos, siempre. Entonces, la idea de Mateo es que Jesús está revelando simplemente que el que le iba a traicionar era un amigo, una persona de confianza que comía en la misma mesa con Jesús, puesto que todos metían la mano con Cristo en el plato. Cuando leemos la Biblia, hay una variedad de costumbres culturales que no tienen sentido para nosotros porque representan una cultura muy diferente, muy distante de la nuestra. Podemos malinterpretar un pasaje bíblico por no entender la brecha cultural. Ahora, se puede ilustrar esa misma brecha cultural pensando en las brechas culturales que existen entre distintas generaciones en la actualidad. Miren, por ejemplo, este ejemplo acá. Que dice, el chico quiere saber, oye, ¿qué pensaba tu abuelo cuando dijimos que íbamos a navegar? Hay una diferencia de generación. Jamás entró en la mente del abuelito que iban a sentarse frente a una computadora. Él está pensando en pescar. Y ellos tenían otra idea totalmente. Entonces, si existen tales brechas entre personas que viven juntos, podemos imaginar las brechas cuando interviene un lapso de miles de años. Esa es la clase de brecha que existe entre nosotros y la Biblia cuando la leemos. Otra brecha es la brecha del idioma. ¿Qué opinas de estos textos? ¿Alguien me puede leer lo que dice?
¿no? El primer texto es hebreo, el segundo griego. Un poco complicado si tú no sabes leer esos idiomas, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo y algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero muy pocas personas en nuestros contextos saben leer esos idiomas. Entonces, ¿cómo vamos a leer la Biblia si no sabemos leer los idiomas en los cuales la Biblia fue escrita? No podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Si Dios ha escogido hebreo y griego para transmitir su palabra a los seres humanos, pero no sabemos leer esos idiomas, ¿no significa otra brecha entre nosotros y la palabra de Dios? Sí, significa una brecha. La respuesta es que tenemos que depender de las traducciones de la Biblia. Ahora, gracias a Dios, las Biblias que tenemos son muy buenas, son muy confiables. Podemos leerlas y confiar que estamos leyendo la palabra de Dios. No obstante, no podemos olvidar que estamos leyendo una traducción. Y en las traducciones siempre va a haber decisiones que el traductor toma en cuanto a qué significa tal palabra o tal frase. Por ejemplo, noten aquí este ejemplo. Es un texto de Gálatas 5:16. Y notan la diferencia, las palabras subrayadas, ¿no? Andad en la Reina Valera 60, vivan en la Nueva Versión Internacional, vivan en Dios habla hoy y dejen en la palabra de Dios para todos. Y más abajo, aún más interesante, la palabra la carne, la naturaleza pecaminosa, propios malos deseos, su naturaleza carnal. O sea, el segundo ejemplo abajo, donde dice carne, naturaleza pecaminosa, es la traducción de una palabra en griego, la palabra sarx, que tiene más o menos 8 significados. Entonces, cada vez que el traductor llega a esa palabra, tiene que tomar una decisión. ¿Qué significa? Y si hay 8 posibilidades, en cada contexto, él tiene que tomar una decisión. Y se nota que hay una gran diferencia entre decir carne y decir naturaleza pecaminosa o propios malos deseos. O sea, carne puede referirse al cuerpo físico, o a una inclinación hacia el pecado, o según las traducciones aquí, algo dentro de mí, dentro de mi propio ser, que me hace pecar. ¿Por qué hay tanta variación en las traducciones? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la mejor manera de entender Gálatas 5:16? Las distintas traducciones afectan cómo los lectores entienden el mensaje del texto. Otro ejemplo. En Gálatas 3:24. En las distintas versiones se traduce una palabra, la misma palabra, por ayo, guía, esclavo que vigila a los niños, pedagogo o guardián. La palabra pedagogos es traducida por una variedad de palabras. O sea, los traductores desean captar el significado, pero no están de acuerdo en qué palabra es la más adecuada. Yo diría en este caso que la traducción de Dios habla hoy capta el significado de realmente lo que era un pedagogo. Pero mi punto es decir que nosotros estamos leyendo una traducción y los traductores de cada traducción han tenido que tomar decisiones sobre cuál es la mejor manera de entender la palabra que se usaba en el texto original. Entonces, estos ejemplos y muchos más
Estos ejemplos y muchos más ilustran un principio muy claro. Y ese principio es que hay una brecha entre nosotros y la Biblia, una brecha de idioma. Y esa brecha puede afectar cómo entendemos el texto bíblico dependiendo de la traducción que estamos leyendo. Y por último, hay una brecha geográfica. Creo que puedo ilustrar esta brecha muy fácilmente con un ejemplo. ¿Ven el siguiente mapa? Entonces, ubiquen en el mapa los siguientes sitios: Mesopotamia, Egipto, Canaán, el mar Mediterráneo, el río Tigris, el río Éufrates, Babilonia, Asiria, Sinaí, Ur, Arán, Susa, etcétera, etcétera. ¿Les parece difícil? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nunca hemos viajado al mundo bíblico. Peor todavía, no sabemos casi nada de la geografía del mundo bíblico. Cuando la Biblia dice que una persona bajó de Jerusalén a Jericó, no tiene sentido para nosotros porque Jericó queda al norte de Jerusalén. No nos damos cuenta de que lo que el autor quiere decir es que la altura de Jerusalén era más o menos 754 metros, mientras Jericó queda unos 259 metros bajo el nivel del mar. Esto significaba bajar unos 1000 metros sobre una senda que era 29 kilómetros de largo. O sea, el problema no es conocer la geografía. El problema nuestro es no conocer la geografía de la región. Hay una brecha de geografía entre nosotros y la Biblia. Ahora, ¿cuál es la implicancia de estas realidades para el estudio de la Biblia? Simplemente significa que cuando nosotros queremos estudiar la Biblia, existe una distancia entre nosotros y el mundo bíblico. Es decir, no va a ser muy fácil para gente como nosotros entender lo que los autores bíblicos quieren comunicar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no entendemos, porque son tan diferentes de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros entendemos. Nosotros tendemos a leer la Biblia por medio de los lentes de nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra época, etc. Como consecuencia, tenemos el hábito de imponer a la Biblia nuestra cultura, nuestro tiempo y nuestras ideas en vez de lo que el autor quiso decir, justamente porque estamos muy lejos del mundo antiguo. Puedes ilustrar este fenómeno agarrando los lentes de un compañero y tratando de ver a través de ellos. Si no es tu medida, es muy difícil ver con claridad. Esa es la misma realidad que enfrentamos cuando intentamos ver el mundo bíblico desde los lentes de nuestra realidad. A veces las cosas nos parecen muy borrosas. Ahora, ¿cuál es la solución? De alguna manera, tenemos que aprender a distanciarnos de la perspectiva nuestra y acercarnos al mundo del primer siglo. O sea, hay que quitar los lentes del siglo XXI y poner los lentes del primer siglo si vamos a escuchar el mensaje verdadero de la Biblia. En vez de importar a nuestra lectura de la Biblia cosas del mundo contemporáneo, tenemos que trasladarnos al mundo antiguo y leer el texto como alguien metido en su mundo. Es la única manera de entender lo que el autor quiso comunicar en su contexto original. Ahora, hay varias implicancias de esta distancia entre nosotros como lectores y el texto bíblico. Dado que tanto el texto antiguo como el lector contemporáneo viven en contextos totalmente diferentes, hay mayor dependencia de otras fuentes de información para encontrar verdades sobre la cultura, los detalles geográficos, etc. Entonces hay mayor dependencia de otras fuentes. Segundo, hay más ambigüedad en la interpretación de ciertos detalles por la lejanía. Hay ciertas cosas que no vamos a entender porque no tenemos la información y son cosas, situaciones que son tan lejanas de nosotros que es muy difícil. Entonces hay más ambigüedad. 3. Requiere más trabajo de parte del intérprete para entender el significado de los detalles. Siguiente,
Una comprensión verdadera requiere que el lector contemporáneo se transporte al mundo de la Biblia. Nosotros tenemos que entrar en su mundo. Y finalmente, la aplicación relevante requiere que el texto antiguo sea llevado a la situación contemporánea. O sea, el texto habla a nuestro mundo. Entonces, vamos al mundo bíblico para entender el texto, para entender los detalles. Y llevamos a nuestro mundo esos hallazgos bíblicos, esas observaciones, para aplicar esas realidades a nuestro mundo y nuestra vida y nuestra realidad. Esos son los dos obstáculos, los prejuicios que tenemos y la distancia entre nosotros y la Biblia. Más adelante vamos a hablar de otros elementos de este proceso de interpretar la Biblia. Y ya después de esta rueda de preguntas estamos dando por terminado la primera clase con el pastor y doctor Jim Panayo, que nos está dando este estupendo curso que ha iniciado el día de hoy, claves para interpretar fielmente la Biblia. Personalmente está bendiciendo mucho mi vida y espero que también ustedes se sigan animando a llevar este curso hasta el final. Y bueno, para terminar ya vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, por el tiempo que Pastor Jim Panayo está dedicando a nosotros para poder entender y interpretar la Biblia. Gracias, Señor, por cada organizador del curso, Padre, porque sabemos que, Señor, son hombres y mujeres que se están dedicando al ministerio Logos. Señor mío, también te pedimos, Padre, que de acuerdo a lo que hoy día hemos aprendido, Señor, que nosotros, Señor, podamos llevar tu palabra fresca al pueblo cristiano. Que como pastores, que como líderes, Señor, de la iglesia evangélica, nosotros podamos, Señor, minar la Biblia fielmente. Que podamos, Señor, manejar la Biblia de manera correcta, que podamos disfrutar de tu palabra revelada, que podamos, Señor mío, interpretar de manera correcta, Padre, la Biblia para oír la voz de Dios y no la voz de los hombres. Señor mío, ayúdanos, Señor, a predicar, Padre Santo, de manera correcta, interpretando bien la Biblia, para nuestra salud espiritual y la de cada hermano de nuestra congregación. Gracias te damos, Señor, por esta primera clase. Señor, ayúdanos a ser bendecidos con este curso para ser de bendición a cada hermano, a cada hermana en nuestras iglesias. Y una vez más, Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.